Muy buenos días. Como director de pregrado doy la bienvenida a todos ustedes. Ya están en avance académico para tomar algunas decisiones. Específicamente, ¿qué licenciatura tomar? ¿Economía o administración? Así que aprovechen al máximo esta charla, hagan las preguntas necesarias, porque el 8 y 9 de octubre les va a tocar por intranet tomar la decisión, es decir, inscribirse a la licenciatura de Economía o la Administración Empresa. Conmigo está Carolina Comandari, directora de la carrera de Ingeniería Comercial, quien también les va a dar unas palabras. ¿Cómo están? ¿Entusiasmados? Bien. Bueno, ¿quién sabe a qué se dedica o qué es la economía? ¿Alguien me quiere responder? ¿Cuál es su propósito? Un valiente que levante la mano. O una valiente. ¿Algo más? Está bien, no he dicho que está mal. Bueno, hoy día tenemos la suerte de poder contar con tres especialistas, tres economistas muy connotados que nos van a poder ayudar a comprender y entender cómo esta profesión y de alguna manera esta disciplina se hace realidad en su vida profesional. Está con nosotros Jorge, ¿tu apellido? Zelaibe, que es economista jefe del BBVA. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y tiene su PhD de Economía en NYU. También está Sebastián Miller, economista del BID, ingeniero civil de la Universidad de Chile y PhD de Economía de la Universidad de Maryland. Y también está con nosotros Juan Pablo Medina. Él es profesor investigador de la Escuela de Negocios, doctor en Philosophy and Economics de la Universidad de California, consultor del Fondo Monetario Internacional. Viene llegando, creo, del World Economic Forum, ¿no? Me brifiaron mal. Y es nuestro superdirector de la licenciatura de Economía. Así es que acá realmente aprovechen, tienen tres grandes profesionales que de alguna manera les van a contar en qué ámbito se pueden desempeñar como economistas en un futuro, en el mundo privado, en el mundo público, de alguna manera también desde el lado de la investigación. Así es que vamos a generar una conversación bien fluida, bien relajada, profunda. Aprovechenlos al máximo, una suerte tenerlos acá. Y luego vamos a pasar a ver en detalle un poquito más la malla, en qué consiste y tener dudas de ese tipo. Pero dejo con ustedes a Jorge o Sebastián, el que quiera comenzar a contar su experiencia, o Juan Pablo, si quieres dar una introducción. Así es que un aplauso, por favor. Una vez. Bueno, buenos días. Un gusto que estén todos acá y que estén interesados. Bueno, la idea es hacer una discusión media informal, como Carolina presentó. Yo vengo recién llegando acá a la universidad y hablar un poco de la economía es un cambio bien abierto. Uno abre el diario y se encuentra con las noticias, lee la radio en la parte de noticias económicas. Por ejemplo, ayer me llama la atención de que está discutiendo el presupuesto de la Nación para el próximo año, entonces estos días se va al Congreso. Entonces en la radio ADN había un comentario que decía el presupuesto, el gasto público el próximo año va a ser la mitad del gasto público de este año, ¿ya? Entonces, pero la noticia de verdad era que la tasa de crecimiento del gasto va a ser la mitad probablemente de lo que fue este año, ¿ya? Pero no es que el gasto sea la mitad, ¿ya? Entonces, de nuevo, cosas que a ustedes probablemente les pasan en los cursos de economía o otros cursos de contabilidad y finanzas, de entender la diferencia entre los niveles y las tasas de crecimiento, es muy importante. Y en general, bueno, y entender qué efecto tiene el gasto público en la economía es una de las preguntas que está muy recurrente en la profesión y no hay consenso. Gente que dice que no tiene ningún efecto en el corto plazo ni siquiera, o tiene efectos perversos en el corto y el largo plazo. Bueno,
en general son muchas preguntas. Lo que yo quería, en el fondo, aprovechar teniendo a Sebastián y a Jorge acá, de que nos contaran un poco, primero, quizás qué es lo que hacen actualmente, y quizás conectarlo cómo la economía les ha ayudado a enfocarse en lo que es, en la labor que hacen actualmente y en alguna otra labor anterior, ¿ya? Entonces, no sé si Jorge me quiere contar un poco más o menos lo que hace actualmente. Yo les puedo contar. Yo soy un economista de un banco y he trabajado de economista de banco por los últimos 6 a 7 años. Los economistas en el mercado financiero, se separan en dos grandes grupos de economistas. Son los dos economistas, pero hacen actividades similares, pero son como dos grandes grupos. Uno, los economistas que le llaman del lado de la compra, ¿ya? Y los economistas del lado de la venta. Los economistas, ambos están preocupados de las mismas variables, les voy a contar brevemente de qué están preocupados. Pero los economistas de la compra están ahí viendo, asesorando directamente a los que compran y venden, los administradores de los activos, donde ustedes, sus papás, colocan su plata en un fondo mutuo, o compran una deuda o un depósito, o invierten en el extranjero. Estos economistas están ahí viendo y asesorando las decisiones de compra, venta, tomamos posiciones en algún activo particular. A esos economistas ustedes rara vez los ven en el diario. Rara vez los ven en el diario. Son economistas que están bastante encubiertos ahí, tapaditos, tomando decisiones muy en el día a día, con la mesa de dinero, muy cerca de ellos. Y están los economistas del lado de la venta, que son economistas que están más en el diario, que están también asesorando a sus clientes, pero no tienen una preferencia por asesorar a estas mesas de dinero, sino que asesoran en forma general, al mismo tiempo, a sus clientes externos, al banco, y a los clientes internos en el banco. No tienen discriminación favorable. Pero ambos están preocupados de las mismas cosas. ¿Y de qué están preocupados? Básicamente de los movimientos de mediano y largo plazo en el precio de los activos. ¿Y cuáles son los activos que les preocupan? Los activos que ustedes puedan, si yo les preguntara hoy día qué activos ustedes les preocupan, son los mismos. El tipo de cambio, las tasas de interés, el crecimiento, el dinamismo del consumo, el dinamismo de la inversión, el dinamismo del gasto público, cómo eso se transfiere o se transmite al precio de los activos y cuáles son las oportunidades o cuáles son los movimientos más esperables en distintas variables. Eso es básicamente lo que hacemos. Y para hacer eso, obviamente, tenemos que trabajar con modelos, con mucho juicio muchas veces, porque los modelos muchas veces no dan para responder algunas preguntas, o te ayudan parcialmente para responder una pregunta, pero no te dan la respuesta exacta. También analizamos mucho los sectores económicos, vemos lo que está pasando en el mundo, las implicancias de lo que está pasando en el mundo en nuestra economía. También vemos el escenario político, porque el escenario político también es importante en la economía. Es decir, hoy día todo el mundo habla de un choque autónomo de las confianzas, un escenario reformista que estaría teniendo impacto en la economía. También nos preocupan esas cosas. Entonces somos tipos que estamos con las antenas muy levantadas, mirando de dónde vienen distintas cosas en el ámbito financiero, en el ámbito de las políticas financieras y en el ámbito más macro duro también. Después puedo seguir contándoles. Bueno, yo también soy economista de un banco, pero de un banco que es completamente diferente a lo que hace Jorge. Yo trabajo en el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la principal agencia de apoyo al desarrollo en la región de Latinoamérica. Lo que hace el BID principalmente es hacer préstamos a los gobiernos y al sector privado también, para tratar de hacer que los países crezcan más rápido y se desarrollen mejor y sean más equitativos y más sustentables. Dentro de eso, los economistas dentro del banco hay distintos tipos de economistas. Yo actualmente me desempeño como economista de país. Un economista de país lo que hace son básicamente dos cosas. Hace un poco el seguimiento de las mismas variables que hace Jorge acá y los colegas de él. Y lo otro principal labor es una labor de diálogo con el gobierno y mantiene una relación fluida, porque al final nuestros clientes son los distintos gobiernos y nosotros tenemos que tener un diálogo fructífero con ellos para poder llevar a cabo estos préstamos que les hacemos, esta cooperación técnica que les entregamos. Esas son las dos principales. Y por otra parte, lo que hacemos como economistas en el banco es hacer investigación. Y hay un departamento de investigación del cual yo fui parte durante
5 años, hasta hace un par de meses que me vine para acá. Y ahí es un poquito diferente, y quizás Juan Pablo después puede hablar un poquito más de investigación, pero de las cosas que hacemos ahí es un poco tratar de responder preguntas que sean interesantes, como alguien dijo ahí, respecto de cómo se comportan los agentes o las distintas personas, o cómo se asignan en forma, o cómo se pueden asignar en forma más eficiente los recursos. Y nos hacemos esas preguntas tanto en temas macro como en temas más micro. Y mi especialidad siempre fue más trabajar en esa área, y les puedo contar un poquito de 2 áreas en las cuales he hecho harto trabajo, que es economía de medio ambiente, que es tratar de entender por qué ocurren algunos problemas ambientales desde el punto de la economía y qué herramienta nos da la economía para tratar de resolverlos o morigerarlos, digamos, o hacerlos menos dañinos. Y por otro lado, cuantificar cuáles son los efectos o los daños que pueden haber de ciertas actividades económicas sobre el medio ambiente, sobre la salud humana, sobre la calidad de vida al final y al cabo de la gente. Y en eso lo que hacemos es tratar de hacer alguna pregunta y dedicamos un buen tiempo a tratar de responderlas utilizando modelos, tratando de buscar información, datos. Ustedes habrán hecho ya algunos cálculos para tratar de resolver algunas cosas. Básicamente es eso, solamente en forma un poquito más sofisticada, pero al fin y al cabo lo que importa es que las preguntas son interesantes y tratar de responderlas. Y creo que con eso... Quizás siguiendo con esa línea de investigación que tú tienes, quizás recuerdo que tú me has contado que has hecho un análisis, quizás brevemente contarnos ese análisis de cómo los conflictos medioambientales, quizás como que hay ciertos factores que los moderan o que los catalizan adicionalmente, y si nos puedes contar más o menos lo que has hecho y la contribución que tiene eso y cómo tu investigación en ese sentido tiene un impacto en el fondo en la discusión de políticas públicas. Sí, claro. A ver, la idea aquí es, como todos habrán visto en el diario en los últimos años, hay una serie de proyectos de inversión grande, centrales eléctricas, carreteras, minas, qué sé yo, que tienen conflictos con la comunidad por algún tema ambiental, o puede ser algún tema con respecto a una comunidad indígena. Básicamente a eso le llamamos conflictos socioambientales. Y lo que decidimos fue tratar de entender un poco por qué ocurren estos y lo que construimos fue un pequeño modelito muy sencillo, donde tratamos de entender cuáles son los factores que hacen que sea más posible, o que haya mayor probabilidad de que ocurra, digamos. Y una de las cosas interesantes, si uno lo piensa aquí, un conflicto en realidad es un conflicto entre 2 partes. Una parte quiere, en este caso, desarrollar un proyecto, y otra parte quiere o que no se desarrolle o recibir alguna compensación a cambio de ese proyecto. Y en lo que tienen esta comunidad tiene la posibilidad de salir a protestar, y eso obviamente tiene un costo, generar un conflicto tiene un costo para la empresa. Y una cosa interesante que uno puede pensar es que depende mucho de la institucionalidad, digamos, de cómo funcionan los sistemas judiciales, si es que fallan a favor de las empresas o si fallan a favor de las comunidades, de cómo se van a dar los conflictos. Por ejemplo, si uno piensa que el sistema judicial, digamos, siempre está alineado con la empresa, entonces no va a haber conflictos porque la comunidad nunca va a ir a protestar porque no puede conseguir nada a cambio. Por el contrario, si uno piensa que siempre va a fallar a favor de la comunidad, tampoco van a haber conflictos porque la empresa va a anticipar eso y va a decidir generar suficientes incentivos para que la comunidad esté a favor o de acuerdo con el proyecto. Lo cual nos lleva a que solamente existen conflictos en este rango como intermedio, donde uno puede pensar que la mayoría de los países en desarrollo están en ese rango, donde las cosas a veces pueden fallar hacia un lado, a veces pueden fallar hacia otro. Y no está claro necesariamente si se presentó el proyecto bien, o a veces parece que se presenta bien y a veces no. Y ese es uno de los elementos que uno puede entrar a analizar con esto y decir, miren, en realidad necesitamos quizás un sistema de institucionalidad un poquito más claro, con reglas un poco más claras de qué es lo que es aceptable y qué no. Y no esta cosa que es como que puede que sí, depende de si yo coloco el proyecto acá o si lo coloco allá, o si yo compenso un poquitito y trato de que esto funcione. Y a veces, y lo que vemos es que en los países más desarrollados en general hay mucho menos conflictos, y sean menos porque quizás las reglas son mucho más claras y por lo tanto eso nos permite entender cuáles son los desafíos de que tenemos que como institucionalidad pública para tratar de resolver esto hacia adelante. No significa de darle toda la razón a una u otra parte, sino que llegar a un conjunto de reglas donde todos más o menos podemos
sentirnos que somos parte de esto. Así que eso es un poco lo que teníamos. Después hay otras cosas que influyen, la cohesión de la comunidad, digamos, los costos de coordinación y una serie de otros factores que uno puede pensar que importan para que existan o no estos conflictos. Esa es una de las cosas que... Jorge también hace investigación en su función porque también tiene que guiar a ciertos temas. Jorge ha sido experto en darle tarea algunas veces al Banco Central, anticipándose a ciertas mediciones, por ejemplo, de la inflación. Y básicamente, por ejemplo, había un tema como estadístico con respecto a cómo se medía la inflación de vestuario. Y Jorge con su equipo fue el que empezó a poner ese tema en la discusión económica y después le dio tarea, al fondo, a muchos autores para que se analizara en más detalle. Les puedo contar. Como ustedes saben que la inflación se mide por, ustedes muchas veces van a ver todos los meses que sale la inflación. Este mes van a ver una inflación alta porque es septiembre, porque subió la carne, porque subieron los tomates, las papas, y la inflación va a ser alta en términos de 0 y algo, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, no sé, algo así. Pero esa inflación no es una medición, es un termómetro. Nosotros definimos una canasta de productos, le ponemos peso a cada uno de los productos y decimos, bueno, el tomate subió 10% y pesa un 1% en la canasta. Los automóviles nuevos subieron 2% y pesan 4% en la canasta. Y así componemos una canasta de precios y la variación del IPC es la inflación que nosotros acordamos medir a través de esta canasta, la inflación. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay siempre errores de medición, pues, porque ¿cómo mido el precio? ¿Cuánto variaron los pantalones de precio? Que hay un ítem que se llama pantalones de hombre. ¿Cuánto variaron los pantalones de hombre? La verdad que no... Bueno, ¿qué tipo de pantalón? ¿Qué marca? ¿De qué color? ¿De qué tela? Entonces, lo que nosotros en ese momento nos dimos cuenta es que cuando mirábamos, la primera aproximación a este tema fue, bueno, esto es un desafío, no es fácil medirlo. Por lo tanto, hay una probabilidad de error. Y siempre hay error. El problema es cuando el error es grande y es persistente. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con las prendas de vestir en otros países? Y nos dimos cuenta que en Chile era el único país donde el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que construye muchas estadísticas, entre ellas las de precios, era el único que estaba inyectando caídas de precios en las prendas de vestir persistentes por bastante tiempo. Y en el resto del mundo, las prendas de vestir subían de precio. Entonces uno decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que en Chile, donde básicamente no tenemos ya una industria textil, la industria textil desapareció durante los 80, se la comió la industria del cobre, desapareció porque dejó de ser competitiva, por lo tanto importamos esencialmente prendas de vestir, las prendas de vestir caigan. Cuando otros países que tampoco tienen industrias textiles, las prendas de vestir suben. Entonces ahí levantamos la mano y dijimos, mira, aquí puede haber un problema metodológico, un error, que es entendible que haya un error, pero es un error grande y persistente en el tiempo. Y finalmente, efectivamente, había un error. Y el Instituto Nacional de Estadística trabajó para medir mejor las prendas de vestir, hizo un trabajo sesudo, porque no es fácil medir, como les digo, cómo van evolucionando los zapatos, el precio de los zapatos de mujer. Ustedes, las mujeres, las chicas que están acá, probablemente saben que hay muchos tipos de zapatos, muchos tipos de marcas y que varían de precio de manera muy distinta. Entonces, ¿cómo controlo el mismo zapato en el tiempo? Entonces, ese tema es un tema interesante. ¿Por qué? Porque finalmente, y aunque ustedes no lo crean, esa inflación determina el andar de la política monetaria, de qué es lo que va a hacer el Banco Central. Si el Banco Central ve mucha inflación, va a tender a subir la tasa de política monetaria y eso va a encarecer el costo de los créditos, el crédito de consumo, eventualmente el crédito hipotecario. Lo que ustedes pidan, un crédito hipotecario, se va a poner más caro. Bueno, ahí les conté la experiencia, pero antes de terminar y darle el paso a ustedes, yo les quería comentar una cosa para entusiasmarlos con la economía. La economía es imperialista. Hay una persona que hace un tiempo dice que la economía es muy imperialista. Y yo siento que es un halago, más que algo negativo, yo lo veo como un halago. ¿Por qué es imperialista? Porque los economistas nos metemos en todo. Ustedes me dicen, no, los economistas no están en medicina. Sí estamos en temas de medicina, muy específicos, muy acotados. Los economistas no están en psicología. Por supuesto que estamos en psicología. Estamos en psicología experimental, viendo el comportamiento de la gente, porque nosotros construimos modelos, abstracciones de la realidad.
Y para ver si los modelos funcionan, tenemos que ver si efectivamente capturan el comportamiento de los agentes y ver si nosotros asumimos que los agentes son racionales, pero a veces saben que los agentes no son tan racionales. Y estamos desarrollando esos temas, la psicología experimental. Nos metemos en temas ingenieriles, nos metemos en muchos temas, los economistas están presentes y están siempre planteando temas. ¿Y cómo manifestamos esos temas en términos de investigación? A través de journals, a través de revistas especializadas. Hay una revista especializada en economía, en macro, en política económica, en teoría de juego, en psicología experimental, en organización industrial y en múltiples temas. Solo comentarles que la economía satisface porque te permite encontrar dentro de esos múltiples temas el que te gusta. No, gracias Jorge por eso. Quizás siguiendo esa misma línea quizás cuando tú estabas en la universidad, a lo mejor recordando eso, quizás qué hito te hizo en el fondo inclinarte por la economía en ese momento cuando estabas en la universidad y seguir, porque después fuiste a trabajar al Banco Central y de ahí después te fuiste a estudiar el doctorado ya con una decisión mucho más madura, pero también quizás inicialmente cuando tenías en los primeros años de universidad darte cuenta por la economía. ¿Qué te hizo? Yo, para serles bien sincero, yo veía en mi época de los 80, terminando el colegio, veía, estaba toda la época de la gente que transaba y vendía y mostraban unas pantallas grandes, que compraban y vendían acciones, y yo veía unas pantallas, veía las fotos de Wall Street donde los tipos vendían y compraban acciones. Y yo quiero ser así, dije yo. Miren cómo llegué a la economía, yo quiero ser así, yo quiero hacer eso. Entonces, claro, ser como un trader. Un trader de Wall Street. Un trader de Wall Street. Y bueno, dije yo quiero ser así. Mi carácter no me acompañaba mucho porque era medio callado. Yo veía a estos tipos muy bien vestidos y levantando la mano y comprando. Y yo decía, bueno, pero deben saber algo. Y bueno, fui migrando porque al final lo que me di cuenta es que yo quería entender cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaban las acciones, los precios de los activos, las decisiones de los agentes, en distintos ámbitos, pero quería ponerle un poquito de rigurosidad y la economía me brindaba eso. La economía me brindaba darle rigurosidad a toda esta visión tan de corto plazo que yo veía. Y así fui caminando de a poco. Primero me gustó el tema de vender, comprar o estar metido en un mundo donde las cosas, había mucha adrenalina, sin correr y sin hacer deporte, mucha adrenalina. Y empecé a caminar ya en tercero medio, cuarto medio, y dije yo quiero estudiar economía. Y ahí entré a la universidad directamente pensando en estudiar economía. Y la verdad que la universidad me dio como, dije yo, mira, recursos humanos, no soy muy bueno en eso, marketing tampoco, las finanzas sí me gustaban. Entonces empecé y me metí en finanzas, y después hice los cursos de finanzas, y después los de economía, y dije yo, mira qué simpática esta combinación, y ahí me fui metiendo más de lleno en el mundo de la economía. ¿En el caso tuyo, Seba? Yo llegué un poquito más por accidente, quizás. Similar, me cansó. Yo entré a estudiar ingeniería pensando en ser astrónomo. O sea, no sé nada que ver. Así que... Estaría hablando ahora del agua líquida de Marte. Exactamente. Mucho más interesante, obviamente, ¿no? Y dando bote en ingeniería o sea, fui avanzando, fui avanzando en la carrera, fui hacia ingeniería industrial. Y me tocó un curso de economía industrial.